Y para ahondar sobre este tema, en estudio me acompaña el director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. No director, es el investigador de este observatorio. Perdón, mil gracias por acompañarnos a esta hora. Y la primera pregunta pues tiene que ver con el análisis, la mirada que ustedes hacen precisamente a esta situación que se está viviendo, a esta crisis humanitaria que se está viviendo en la frontera colombo-venezolana. Buenas tardes. Bueno, hay que decirlo. Gracias por la invitación, pero la situación demanda una acción pronta del Estado colombiano y lamentablemente hasta el momento y a pesar del encuentro de las cancilleres, la frontera continúa cerrada y esto va a seguir afectando a la población de Cúcuta. Para ellos no es una cuestión menor, puede que desde Bogotá sintamos que ha bajado un poco la tensión, pero para nuestros compatriotas en Cúcuta y para los compatriotas venezolanos en Táchira, esto es bastante preocupante y debe buscarse una solución rápida. No se puede extender hasta el estado de sitio o el estado de excepción que ha creado el presidente venezolano, que anunció que eran 60 días. Esperemos que nuestra frontera no esté cerrada hasta ese momento. Ronald Rodríguez, ¿qué más hay detrás de esta disputa fronteriza, que además ha sido histórica? Se habla del cartel de los Soles y del cartel de la Guajira. ¿Qué sabe usted sobre esta versión que se está manejando? Bueno, sin lugar a duda en la frontera se presenta muchísima delincuencia, actores no solamente paramilitares colombianos, estamos hablando de actores irregulares de todas las dimensiones ideológicas, estamos hablando de bandas criminales e incluso estamos hablando de paramilitares venezolanos, es decir, personas que dentro del marco de la Revolución Bolivariana se les enseñó y se les permitió ciertas lógicas de amedrentar a la oposición y que hoy se han soltado del redil del gobierno y que el gobierno quiere llamar nuevamente a sus filas o por lo menos dominarlos. Entonces no estamos hablando de un fenómeno aislado, estamos hablando de un fenómeno de inseguridad que vive la región y es obvio y es apenas natural que el gobierno venezolano quiera frenar esta situación. Ronald, ¿qué tanto las derechas de Venezuela y de Colombia han influenciado, han alimentado esta disputa fronteriza, esta crisis humanitaria que vivimos? Sin lugar a dudas se está sacando réditos políticos, pero llama la atención, por ejemplo, cómo en el caso venezolano la oposición ha sido bastante mesurada. ¿Por qué? Porque es que este sí es un tema fundamental para Venezuela. Venezuela en este momento está luchando, está peleando contra la delincuencia, no solamente en la frontera, sino también en Caracas, en Carabobo, en Anzoátegui. Operaciones no de corte similar, pero sí muy parecidas se están llevando a cabo en estos lugares e incluso en esas operaciones la situación es más grave porque hay pérdida de vidas humanas. Hay que decir que la situación en frontera es tensionante, pero por suerte todavía no hemos llegado hasta lo que han sido algunos episodios en Caracas. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, ha actuado como se debe, como se esperaba en el momento, o de acuerdo al observatorio o a su opinión, ha debido ser más contundente, más fuerte. Uno espera que el Estado tenga una posición muchísimo más fuerte. No esto implica que haya una agresión hacia Venezuela o que tengamos que confrontar a Venezuela, todo lo contrario. El camino diplomático significa estar firme en nuestras posiciones, firme en cómo poder coordinar una agenda entre los dos países para manejar la situación. Estas operaciones se sabía desde el 8 de agosto que se iban a llevar a cabo, que se iban a realizar. ¿Por qué el gobierno colombiano, nuestra embajada en Venezuela, nuestra Cancillería, no coordinó con el gobierno venezolano cómo se iba a operacionalizar todo esto, qué implicaciones tenía? Hubiese sido mejor si para los dos estados se hubiera actuado de forma coordinada. Los medios de comunicación de Colombia y Venezuela están desinformando, presentando imágenes que no son videos que no corresponden a la época, que es un poco lo que está viviendo la ciudadanía con este tipo de información, y así lo dijo además la canciller ayer, que era un poco de desinformación de los medios lo que se estaba viviendo. Hay un poco de todo. En efecto, muchas de las imágenes que se presentan hoy en Colombia, varias son reales, pero yo, por ejemplo, he detectado cómo por redes sociales han empezado a aparecer imágenes de la Guardia Nacional venezolana en lo que fueron las protestas de febrero, de marzo del año pasado, y que se están haciendo pasar por imágenes de la actual situación. Esto siempre ocurre en Venezuela. En Venezuela hay una confrontación mediática y a través de las redes sociales empiezan a pulular una serie de imágenes que muchas veces dan lugar a malos entendidos y en este caso no es la excepción. Hay quienes dicen también un poco, existe la versión de que el presidente Nicolás Maduro está utilizando esta crisis humanitaria, este tema de tensas relaciones fronterizas entre Colombia y Venezuela para dilatar el tema de las próximas elecciones que se avecinan en Venezuela. ¿Puede ser esto una posibilidad o poco o nada tiene que ver? No creo que dilatarlas, pero sí instrumentalizarlas políticamente. Muchos venezolanos ven con buenos ojos la lucha contra la delincuencia y los ciudadanos de frontera no son la excepción.
lo que está haciendo el gobierno venezolano en todo el territorio le está trayendo algunos réditos políticos porque se enfrenta a la delincuencia. No obstante, pues al utilizar la colombianidad como un símbolo de esta delincuencia, pues también ha generado molestia por parte de nuestros compatriotas en territorio venezolano. Hay que recordar que muchos de ellos son chavistas, se volvieron chavistas gracias a la misión e identidad que les dio la nacionalidad y en este momento están algo molestos con el gobierno. Sin embargo, el gobierno ya creó un plan de contingencia y creó una suerte de agremiación de colombianos en Venezuela que estén con la soberanía de Venezuela. Esto es decir, es meterlos en estas lógicas de listas venezolanas que son tan útiles para el chavismo en periodos electorales. Ronald, ¿la UNASUR ha actuado como debe? Porque en declaraciones de esta mañana escuchábamos al expresidente Samper y los colombianos querían más de la UNASUR, más de Samper. ¿Está actuando como debe, de manera objetiva, o por ser UNASUR un ente creado por el expresidente Chávez, tiene de alguna manera una mirada subjetiva ahí frente al accionar? UNASUR es una institución en construcción, todavía no tiene la solidez de otras instituciones. En efecto, el pasado o la tradición de izquierda que tiene son significativas, pero esto no quiere decir que sea un instrumento de Nicolás Maduro, todo lo contrario. Los instrumentos de Nicolás Maduro en nivel internacional son el ALBA y Petrocaribe. UNASUR es un espacio en construcción y pues para los colombianos puede ser un poco molesto la actitud del presidente Samper, pero él está actuando como representante de UNASUR, no como expresidente colombiano, y al actuar de esta manera pues tiene que ser muchísimo más mesurado, tiene que hablar no en favor de los colombianos, sino que tiene que buscar una posición que trate de conciliar a los dos gobiernos, y lo querramos o no, en UNASUR Venezuela sí tiene un poco más de peso que Colombia. Obviamente uno esperaría que un expresidente colombiano se expresara en términos en favor de la nacionalidad, pero tenemos que entender que ese no es su papel. Él en este momento no funge como expresidente colombiano, sino como representante de UNASUR. Muy bien, y una última pregunta rapidita. ¿Existe la posibilidad de enfrentamiento militar? Históricamente Colombia y Venezuela pues han tenido algunas confrontaciones, no hemos llegado al enfrentamiento militar, pero hay quienes dicen que la cosa se ha calentado de tal manera que podría existir esa posibilidad. Las acciones que ha llevado el gobierno venezolano durante los últimos días sí son las acciones más agresivas que ha tenido algún gobierno venezolano contra los colombianos, pero por suerte colombianos y venezolanos, incluso históricamente, hemos pasado más tiempo unidos desde el periodo colonial hasta hoy que separados. Es más factible que se logre una posición de consenso entre los dos gobiernos y logremos instrumentalizarnos. Es poco probable que lleguemos a una situación de guerra y es poco deseable que ello se presente.